La ambulancia peruana es muy extraña. Quien pronunció estas palabras fue Madeline Thompson, una enfermera norteamericana de 30 años. A pesar de ser una profesional de la salud, una experta en situaciones de vida o muerte, se encontró en el corazón de los Andes peruanos, dudando, temblando, antes de hacer la llamada que podría salvar la vida de su padre. En ese momento, con su padre Robert desplomado en el suelo, retorciéndose de dolor, los peruanos a su alrededor le insistían, casi le suplicaban, que llamara a una ambulancia. Pero ella, con una voz quebrada por el pánico, solo podía repetir una y otra vez, esperen, por favor, esperen. Sin embargo, cuando finalmente la ambulancia llegó y se llevó a su padre, una expresión de absoluta perplejidad se dibujó en su rostro. «Qué extraño», susurró para sí misma. ¿Por qué dudó en llamar a la ambulancia? ¿Qué fue lo que descubrió en el sistema de emergencias peruano que la dejó sin palabras? Esta es su historia. La sala de emergencias de un hospital en Los Ángeles, en plena madrugada, era un caos controlado, una sinfonía de pitidos de monitores, pasos apresurados y voces cargadas de angustia. «Ayúdenme, por favor», gritó un paciente. Madeline Thompson, con la agilidad que le daban años de experiencia, corrió hacia la camilla. Pero la primera pregunta que salió de sus labios no fue sobre los síntomas, no fue sobre el dolor. Fue una pregunta fría, protocolaria, dictada por el sistema. ¿Tiene usted un seguro médico? Su tarjeta, por favor. El rostro del hombre, contraído por el dolor, se ensombreció aún más. Y esa mirada, una mezcla de sufrimiento y humillación, se clavó en el corazón de Madeline como un puñal afilado. ¿Por qué?, se preguntaba una y otra vez en el silencio de sus guardias. ¿Por qué un trabajo destinado a salvar vidas tiene que empezar siempre hablando de dinero? A sus 30 años, esa contradicción seguía siendo una herida abierta, una pregunta a la que no encontraba respuesta. Un día, al llegar a casa después de un turno agotador, el teléfono sonó. Era su padre. «Maddie, hija. El próximo mes me jubilo», dijo con una voz teñida de nostalgia y alivio. Robert Thompson, un hombre de 65 años, había dedicado 40 de ellos a la compañía ferroviaria, trabajando como ingeniero jefe. Su vida había sido un mapa de rieles, horarios y la mecánica precisa de las locomotoras. «Felicidades, papá». «Te lo has ganado con creces», respondió Madeline, sintiendo una punzada de alegría por él. Tras colgar, un recuerdo de su infancia afloró en su mente. Su padre, desplegando mapas y revistas de ingeniería sobre la mesa de la cocina, le hablaba con un brillo especial en los ojos sobre una maravilla lejana, el sistema ferroviario andino de Perú, un prodigio de la ingeniería que desafiaba a las montañas. «Algún día, Maddie, algún día iré a ver con mis propios ojos cómo esos trenes serpentean hacia el cielo», le decía. Ese era su sueño. Y Madeline decidió que era el momento de cumplirlo. Consultó su cuenta de ahorros, el fruto de 8 años de turnos dobles y sacrificios silenciosos. Era suficiente. Con ese dinero, podría regalarle a su padre el viaje de su vida. El fin de semana siguiente, condujo hasta la casa de su padre. «Papá, ¿qué te parecería si para celebrar tu jubilación nos vamos a Perú?» Robert la miró, incrédulo. «¿A Perú? ¿De verdad? Siempre has querido viajar en el tren andino, ver Machu Picchu». Su padre se quedó sin palabras por un instante. Luego, un lento sentimiento y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Maddie. Gracias. Es el sueño de toda mi vida». Sin embargo, en medio de la alegría, una sombra de preocupación se cernía sobre Madeline. Hacía 3 años, su padre había sido sometido a una cirugía para colocarle un stent en el corazón. Aunque llevaba una vida normal, a veces sufría de arritmias y tenía visitas mensuales obligatorias al cardiólogo. «Papá, prométeme que no te esforzarás demasiado. Si te sientes mal, por poco que sea, tienes que decírmelo de inmediato», le advirtió. «Tranquila, hija. He oído que la atención médica en Perú es excelente», respondió él con optimismo. Sus palabras lograron calmar un poco la ansiedad de Madeline, aunque no del todo. Un mes después, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, y tras un vuelo de conexión, llegaron a la joya del Imperio Inca, Cusco. Al caminar por el terminal del aeropuerto Velasco Astete, su padre se detenía cada pocos pasos, maravillado. «Mira esto, Maddie. Es espectacular». El aire era diferente, más fino, y el sol brillaba con una intensidad que nunca habían sentido en Los Ángeles. Un oficial de inmigración le sonrió amablemente mientras sellaba sus pasaportes.
Bienvenidos al Perú, dijo en un inglés esforzado pero cálido. Ese simple gesto, esa sonrisa genuina, fue el primer abrazo de un país que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Al llegar a la plaza de armas, la emoción de Babur alcanzó su punto álgido. Mira esas construcciones, Maddie. La forma en que las piedras incas encajan a la perfección. Es una obra de arte. Sus ojos de ingeniero brillaban con la fascinación de un niño. Todavía no, papá. Hoy exploraremos Cusco. El viaje en tren es en unos días. Decidieron pasear por las estrechas y empedradas calles del barrio de San Blas. Sin embargo, el laberinto de callejones coloniales construidos sobre cimientos incas pronto los desorientó. ¿Por dónde se supone que vamos?, preguntó Robert, apoyándose en un muro de piedra perfectamente ensamblado. Mientras miraban un mapa con expresión de perplejidad, una mujer que vendía textiles de colores vibrantes se les acercó. ¿Están perdidos, amiguitos? ¿Necesitan ayuda?, les preguntó en un español rápido pero amable. La mujer sacó su celular y, con una aplicación de traducción, les indicó pacientemente el camino a su hotel. Para el soroche, tomen un matecito de coca. Bienvenidos, les dijo con una sonrisa que iluminó la calle entera, antes de volver a su puesto. Esto es diferente a Los Ángeles, ¿verdad?, murmuró Robert. Madeline asintió. Era cierto. Jamás en su ciudad alguien se habría desviado de su camino para ayudar a dos turistas perdidos con tanta calidez y sin esperar nada a cambio. Al día siguiente, partieron hacia el Valle Sagrado, la antesala de su gran aventura. El destino era Ollantaytambo, una fortaleza inca viviente. El viaje en tren fue el cumplimiento de la primera parte del sueño de Robert. Pegado a la ventanilla, no paraba de señalar y explicarle a Madeline las proezas de ingeniería que permitían que las vías se aferraran a las laderas de las montañas. Mira esa curva, Maddie. El peralte es perfecto. ¿Qué genios eran los que diseñaron esto? Su rostro reflejaba una admiración pura, la de un hombre que reconocía la maestría en su propia profesión. Al llegar a Ollantaytambo, Robert se quedó sin aliento ante la imponente fortaleza que se elevaba hacia el cielo. Es la casa de los dioses de la ingeniería, susurró, con los ojos fijos en las terrazas que ascendían por la montaña. Empezó a explorar cada rincón, tomando fotos, haciendo anotaciones en su libreta, maravillado de cómo una estructura tan antigua podía estar tan perfectamente conservada. Ver la felicidad pura en el rostro de su padre, su entusiasmo juvenil, convenció a Madeline de que cada centavo y cada hora extra trabajada había valido la pena. Sin embargo, después del almuerzo, mientras subían los empinados escalones de piedra de la fortaleza, el cuerpo de Robert se tambaleó ligeramente. «Papá», gritó Madeline, corriendo a su lado. «No es nada, solo me resbalé un poco», dijo él, intentando disimularlo con una sonrisa. Pero los ojos entrenados de enfermera de Madeline no se dejaron engañar. Una fina capa de sudor frío perlaba la frente de su padre. Esa noche, de vuelta en el hotel de Urubamba, Madeline le tomó el pulso. Tal como temía, era irregular. La arritmia había vuelto. «Papá, mañana nos quedamos a descansar. Tienes que aclimatarte y recuperarte en el hotel». «De ninguna manera», protestó él, negando con la cabeza. «Estamos tan cerca de Machu Picchu. El tren sale mañana. No me lo puedo perder por nada del mundo». Madeline vaciló. Como profesional de la salud, sabía que lo correcto era obligarlo a descansar. Pero al ver la súplica en los ojos de su padre, la ilusión de toda una vida a punto de cumplirse, no pudo ser tan estricta. Este viaje era su sueño. No quería arrebatárselo. «Está bien», cedió. «Pero prométeme que no te forzarás. A la mínima molestia, me lo dices». «Te lo prometo», respondió él con una sonrisa tierna. A pesar de la promesa, la inquietud de Madeline no desapareció. Un pensamiento oscuro se instaló en su mente. ¿Y si mi padre se desploma? Aunque había oído hablar bien del sistema de salud peruano, ellos eran extranjeros. No hablaban el idioma. Y la pregunta más aterradora de todas, ¿cuánto podría costar una emergencia médica aquí? En Estados Unidos, una simple llamada a la ambulancia podía costar miles de dólares. En el extranjero, temía que la cifra pudiera multiplicarse exponencialmente. Miró al techo de la habitación del hotel y cerró los ojos, casi rezando. Por favor, que todo salga bien. A la mañana siguiente, el cielo del Valle Sagrado estaba despejado, de un azul intenso. «Hoy es el gran día. Por fin a Machu Picchu», exclamó su padre durante el desayuno.
Madeline observó su rostro. La arritmia de la noche anterior parecía haberse estabilizado, pero aún podía notar un rastro de fatiga en sus ojos. Papá, te lo repito, por favor, no te excedas. Tranquila. Hoy se cumple el sueño de mis últimos 40 años, respondió él, con la misma luz infantil en la mirada. Al llegar a la estación de Ollantaytambo, la emoción era palpable. Robert contuvo la respiración al ver el tren de color azul intenso, el Royal West Dome, esperando en la vía. ¡Qué belleza!, susurró. Mira esas ventanas panorámicas. Es una obra de arte sobre rieles. Una vez dentro del vagón, su asombro no hizo más que crecer. ¡Qué espacioso! ¡Y qué limpio! Los asientos eran cómodos, el espacio para las piernas era amplio y los enormes ventanales prometían un espectáculo inolvidable. El tren partió con una puntualidad impecable, deslizándose suavemente, sin apenas vibraciones. Increíble, ni se siente el movimiento, dijo Robert, maravillado por la tecnología. Mientras el tren avanzaba siguiendo el curso del río Urubamba, con las montañas verdes y majestuosas elevándose a ambos lados, padre e hija se quedaron sin palabras, absortos por la belleza del paisaje. Ver a su padre tan feliz hizo que Madeline sintiera que todo el esfuerzo había merecido la pena. Casi 2 horas después, llegaron a Aguascalientes, el pueblo a los pies de Machu Picchu. Lo logramos, Maddie. Estamos aquí, exclamó Robert, eufórico. Sin embargo, al bajar del tren, una ola de calor húmedo los golpeó. ¡Qué calor!, se quejó Madeline. Sí, esto es la selva alta del Perú, respondió su padre, secándose el sudor de la frente. La temperatura era alta, y la humedad, sofocante. Tomaron el bus que ascendía por la sinuosa carretera hasta la ciudadela. Al cruzar la entrada y contemplar por primera vez la vista clásica de Machu Picchu, Robert se quedó mudo. Es más espectacular de lo que jamás imaginé, logró decir, con la voz entrecortada por la emoción. Comenzaron a recorrer la ciudadela, y a cada paso, el sudor en la frente de su padre se hacía más profuso. Papá, vamos a descansar un poco a la sombra. Sí, de acuerdo. Se sentaron bajo un pequeño árbol y Robert se secó el sudor con un pañuelo. Su rostro se veía pálido. Bebe un poco de agua, le dijo Madeline, pasándole una botella. Se la bebió de un trago. Gracias. Ya estoy mejor. Pero el instinto de enfermera de Madeline le gritaba que algo no iba bien. Papá, creo que deberíamos volver al hotel a descansar. No. Aún quiero subir hasta la casa del guardián, para tener la mejor vista, dijo él, poniéndose en pie. Sus pasos, sin embargo, eran visiblemente más lentos y pesados que por la mañana. Debería detenerlo aquí y ahora, pensó Madeline. Pero la voluntad férrea en los ojos de su padre la hizo dudar. De acuerdo. Pero si te sientes mal, por poco que sea, me lo dices. Ascendieron lentamente por las escaleras de piedra. El aire era cada vez más escaso y el corazón de Robert latía con fuerza contra sus costillas. Papá, vayamos más despacio, no hay prisa. No te preocupes, hija. Puedo hacerlo. Al llegar a la cima, a la atalaya de la casa del guardián, la vista era sobrecogedora. Pero el rostro de Robert ya no era pálido, era casi ceniciento. Papá, alcanzó a decir Madeline, y en ese instante, vio cómo su padre se llevaba la mano al pecho. Me duele. El pecho, susurró. Al segundo siguiente, sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo. Papá, gritó Madeline, arrodillándose para sostenerlo. Inmediatamente, otros turistas, peruanos y extranjeros, se arremolinaron a su alrededor. Señor, ¿se encuentra bien? Que alguien llame a un guía, rápido. Un joven peruano se quitó la chaqueta, la enrolló y la colocó suavemente bajo la cabeza de Robert. Hay que llamar a una ambulancia, gritó una mujer. Y en ese preciso instante, Madeline, la enfermera experimentada, gritó con todas sus fuerzas, esperen. Todos la miraron, atónitos. Señorita, por favor. Espere, repitió, su voz temblando. ¿Por qué se negaba a pedir ayuda? La gente no podía entenderlo. Pero en la mente de Madeline no había imágenes de Machu Picchu, solo el recuerdo vívido de su colega Jennifer, 2 años atrás, entrando a la sala de descanso del hospital con los ojos inundados en lágrimas. Maddie, no te lo vas a creer, le dijo, mostrándole una factura. Su hijo de 8 años se había caído en el colegio, se golpeó la cabeza y fue llevado al hospital en ambulancia.
la factura del traslado, $3.500. Más de 10,000 soles. ¿El seguro no lo cubre? Nuestro seguro no incluye transporte en ambulancia. Ahora tengo que ir a solicitar un plan de pagos a plazos. Jennifer, a día de hoy, seguía pagando $200 al mes. Otro amigo tuvo peor suerte. Su marido sufrió un infarto y la factura total, entre el traslado y el tratamiento de emergencia, ascendió a $150,000. La parte que el seguro no cubría los obligó a declararse en bancarrota. En Estados Unidos, llamar a una ambulancia significaba prepararse para asumir una deuda que podía arruinarte la vida. Y ahora estaban en el extranjero. ¿Cuánto costaría una ambulancia para un extranjero en Perú? $10,000. ¿100,000? Quizás más. Las manos de Madeline comenzaron a temblar. Sus ahorros se habían ido casi por completo en el viaje. El límite de su tarjeta de crédito era insuficiente. Aunque había contratado un seguro de viaje, no había revisado la letra pequeña. ¿Cubriría el coste de una ambulancia? ¿Y si tenía que pagarlo todo de su bolsillo? ¿Qué haría si recibía una factura de cientos de miles de dólares? Sacó su teléfono con manos temblorosas, pero sus dedos no le respondían. Los turistas peruanos la miraban con una mezcla de confusión y preocupación. Señorita, ¿está usted bien? Su padre parece estar sufriendo mucho. Madeline negó con la cabeza. Llamen a un taxi, por favor. Iré a la posta médica del pueblo en taxi. Un silencio denso y pesado cayó sobre el grupo. No podían entender su lógica. ¿Un taxi en una emergencia como esa? ¿Por qué rechazar una ambulancia? Un hombre mayor, de rostro amable y curtido por el sol, se le acercó. Señorita, su padre necesita atención médica urgente. La ambulancia es mucho más segura que un taxi. Pero el dinero, balbuceó Madeline, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. ¿La vida de su padre o la bancarrota económica? Como enfermera, la respuesta debería haber sido obvia. La vida es lo primero. Se lo había dicho a incontables pacientes. Pero ahora que era ella la protagonista, las palabras no salían de su boca. Porque en su país, recibir atención médica podía significar la ruina. Apretó con fuerza la mano de su padre. Él respiraba con dificultad, pero seguía consciente. Papá, lo siento mucho, susurró con la voz rota. Fue entonces cuando el hombre mayor se agachó a su lado. Parecía tener unos 70 años y su expresión era serena. Señorita, por favor, escúcheme con calma, le dijo en un inglés pausado y claro. En el Perú, la ambulancia es gratuita. Madeline levantó la vista, incrédula. ¿Gratuita? ¿Cómo es posible? No tiene que pagar ni un sol, ni un centavo, insistió el hombre, mirándola con sinceridad. Pero somos extranjeros. No tenemos seguro de aquí, replicó Madeline, su voz aún temblorosa. La nacionalidad no importa. En el Perú, la ambulancia es gratuita para cualquier persona que la necesite, dijo el hombre, mirándola directamente a los ojos. Y entonces pronunció las palabras que hicieron que el mundo de Madeline se detuviera. Salvar una vida no tiene precio. Esa frase. Salvar una vida no tiene precio. Después de tantos años como enfermera, era la primera vez que la escuchaba. Yo fui bombero voluntario, continuó el hombre con una sonrisa amable. Durante 35 años transporté a muchas personas. Muchos eran extranjeros como ustedes. Y al principio, todos se preocupaban por el dinero. Pero aquí, en mi país, no tiene que preocuparse por eso. Los otros peruanos a su alrededor asintieron, confirmando sus palabras. La vida de su papá es lo más importante, señorita. Del dinero no se preocupe, causa. Madeline no podía decir nada. Solo llorar. En sus 8 años como enfermera en Estados Unidos, lo primero que preguntaba era por el seguro. Había llegado a pensar que era lo normal. Pero este hombre le estaba diciendo que salvar una vida no tenía condiciones. Está bien. Por favor, llámenla, asintió finalmente. De inmediato, la gente se movilizó. Una joven sacó su celular y marcó el número de emergencias. ¿Aló, central de emergencias? En Machu Picchu, en la zona de la Casa del Guardián, un turista extranjero se ha descompensado con dolor en el pecho, explicó con una claridad impresionante.
Sí, está consciente, la respiración es estable. De acuerdo, muchas gracias. Colgó y se dirigió a Madeline. Llegarán en unos 10 o 15 minutos, es lo que tardan en subir. ¿15 minutos? A Madeline le pareció un tiempo récord para un lugar tan remoto. En Los Ángeles, la espera podía ser de más de 20 minutos en pleno centro de la ciudad. Señorita, tome esto para refrescar a su papito, dijo otra mujer, ofreciéndole una botella de agua helada. Muchas gracias. Madeline la colocó en la frente de su padre, cuyo gesto de dolor se suavizó un poco. Otro hombre comenzó a abanicarlo con su sombrero. Tranquilo, campeón. La ayuda ya viene en camino, hermano. Una mujer sacó una pequeña toalla de su bolso. Use esto, por favor. Personas que no conocía, completos extraños, le ofrecían su ayuda a uno tras otro. Aunque el idioma era una barrera, la solidaridad era un lenguaje universal. Madeline no dejaba de repetir gracias. La gente alrededor animaba a su padre. Fuerza, papito. Ya llegan los paramédicos. Al escuchar esas voces, Robert asintió débilmente. Un guía de turismo llegó corriendo. Ya vienen los brigadistas con la camilla. Voy a esperarlos en la entrada para guiarlos. Madeline apretó la mano de su padre. ¿Estás bien, papá? La ayuda ya viene. Robert sonrió débilmente y susurró, Maddie, qué bueno que vinimos a Perú. Esas palabras conmovieron profundamente a Madeline. Miró a su alrededor. Más de una docena de peruanos estaban allí, preocupados por ellos. Habían interrumpido su visita, su propio momento soñado, para ayudar a dos extranjeros. Esa era una escena inimaginable en Estados Unidos. En las grandes ciudades, si alguien se caía en la calle, la mayoría pasaría de largo, temiendo problemas legales o simplemente por no querer involucrarse. Pero aquí era diferente. Aquí, ayudar era lo natural. La solidaridad peruana en su máxima expresión. Poco después, vio a 3 brigadistas corriendo hacia ellos con una camilla y equipo de primeros auxilios. Su agilidad para moverse por el terreno irregular era impresionante. Llegaron en menos de lo que esperaba. Buenas tardes, vamos a revisar a su padre, dijo uno de ellos con calma y profesionalismo. Rápidamente, evaluaron sus signos vitales: presión arterial, pulso, temperatura, nivel de conciencia. ¿Tiene antecedentes cardíacos?, preguntó uno a Madeline. Sí, le pusieron un stent hace 3 años. El brigadista anotó la información rápidamente. La presión está alta. Podría ser la arritmia de nuevo, dijo con una voz serena que tranquilizó a Madeline. Colocaron a su padre en la camilla. Usted también puede acompañarnos, por favor. ¿Yo también? Sí, por supuesto. En Estados Unidos, a menudo no se permitía a los familiares viajar en la ambulancia. Esa fue otra sorpresa para Madeline. Mientras descendían, Madeline se giró para mirar a la gente que los había ayudado. El hombre mayor, el exbombero, le hizo un gesto con la mano. Todo saldrá bien. Cuídese mucho. Madeline hizo una profunda reverencia. Muchísimas gracias a todos. La gente le devolvió el saludo. La amabilidad de esos extraños, su ayuda incondicional, era una imagen que Madeline supo que jamás olvidaría. La puerta de la pequeña ambulancia estacionada abajo se abrió y Madeline contuvo el aliento. El interior era completamente diferente a lo que esperaba. Un monitor de electrocardiograma, un equipo de suministro de oxígeno, un soporte para suero, un desfibrilador. En las paredes, perfectamente ordenados, había todo tipo de equipos médicos y un gabinete con medicamentos de emergencia. Esto es de verdad una ambulancia, murmuró. En sus 8 años de carrera, había visto muchas ambulancias estadounidenses. Ninguna estaba tan bien equipada. Era como una pequeña sala de emergencias móvil. Los paramédicos subieron a su padre y de inmediato le conectaron al monitor. Uno preparaba la mascarilla de oxígeno mientras el otro preparaba una vía intravenosa. Su coordinación era perfecta. Mientras uno tomaba los signos vitales, otro se comunicaba por radio con la posta médica del pueblo. Familiar, por favor, siéntese aquí, le indicaron, señalando un asiento dispuesto para el acompañante. Le pidieron nuevamente el historial médico de su padre y lo transmitieron por radio. Paciente varón, 65 años, antecedente de stent coronario, presenta dolor torácico y dificultad respiratoria.
posible arritmia. ETA en 5 minutos. La respuesta desde la posta fue inmediata. Recibido. Estamos listos para recibirlo. El paramédico se volvió hacia Robert. Tranquilo, señor. Ya casi llegamos al centro médico. Aguanta un poquito. La calidez en su voz contrastaba enormemente con la fría eficiencia a la que Madeline estaba acostumbrada. El vehículo se puso en marcha. Miró por la ventana y vio algo increíble. Los pequeños mototaxis y los buses de turistas se apartaban al instante, abriendo paso a la ambulancia. Todos se están apartando, dijo en voz alta. En Estados Unidos, era común que los coches ignoraran las sirenas, que incluso tocaran el claxon para que la ambulancia se apurara. Allí, el tiempo de cada uno era lo más importante. Pero aquí no. Miró por la ventana y vio a los peatones detenerse, esperando que pasaran. Una madre sostenía a su hijo en brazos y le señalaba la ambulancia, seguramente enseñándole que siempre hay que ceder el paso. Era por su padre. No, no solo por su padre. Era por la vida de un desconocido. Toda una comunidad cooperando de forma natural, sacrificando unos minutos de su tiempo para salvar una vida. Madeline se secó las lágrimas. Jamás había visto algo así. Una ciudad entera funcionando para salvar a una sola persona. Esto no era solo una cuestión de leyes o sistemas. Era el corazón de la gente de este país lo que lo hacía posible. Llegaron a la posta médica de Aguascalientes en cuestión de minutos. La rapidez fue posible gracias a la cooperación de todos. A la entrada, un médico y varias enfermeras ya los esperaban. Papá, ya llegamos, le dijo el paramédico. Robert abrió los ojos débilmente. Maddie, todo está bien. Sí, papá, ya estamos en el hospital, respondió ella, apretando su mano. Bajaron la camilla y lo introdujeron rápidamente. Antes de entrar, Madeline se volvió hacia los paramédicos. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Ellos sonrieron, asintieron y comenzaron a preparar la ambulancia para la siguiente emergencia. Su padre fue estabilizado y, debido a la necesidad de un monitoreo más exhaustivo, se decidió su traslado en tren ambulancia a una clínica en Cusco esa misma tarde. Madeline se sentó en la sala de espera de la clínica en Cusco. Eran las 8 de la noche. Desde el colapso en Machu Picchu, apenas habían pasado unas horas, pero para ella había sido una eternidad. La sala de espera estaba tranquila. Madeline miró al techo. ¿Estará bien, papá? ¿El stent habrá fallado? Y entonces, otra preocupación la asaltó, el coste. La ambulancia en Machu Picchu había sido gratuita, algo que todavía le costaba creer. Pero el tratamiento, la hospitalización. Eso era otra historia. La atención médica en el extranjero podía alcanzar cifras astronómicas. Revisó el límite de su tarjeta de crédito. $5,000. Rezó para que fuera suficiente. Media hora después, un médico joven con una sonrisa tranquilizadora salió a la sala. ¿Familiares del señor Thompson? Madeline se puso en pie de un salto. Soy yo. Su padre está estable. Fue un episodio de arritmia inducido por el esfuerzo y la altitud. El stent está en perfecto estado. Por precaución, pasará la noche en observación. Madeline sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Regresó a su silla y exhaló profundamente. Su padre estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Poco después, una enfermera la llevó a la habitación. Su padre estaba acostado, con una vía intravenosa en el brazo, pero su color había mejorado notablemente. Papá. Él abrió los ojos. Maddie, no te preocupes. El doctor dijo que estoy fuera de peligro, sonrió débilmente. Me diste un susto de muerte. Madeline le tomó la mano. Papá, ¿puedes creer que la ambulancia fue gratis? Su padre la miró sorprendido. Madeline le contó todo, lo que el exbombero le dijo, como todos los turistas peruanos se volcaron a ayudar, como la ambulancia llegó tan rápido y como todo el tráfico se detuvo para dejarlos pasar. Su padre la escuchó en silencio, con los ojos empañados. Todos hicieron eso. Por mí. No solo por ti, papá. Lo hicieron porque es lo que hacen aquí. Ayudarse unos a otros es lo normal. Yo vine a Perú soñando con sus trenes,
con su tecnología, dijo Robert lentamente. Pensé que su grandeza estaba en sus construcciones. Pero estaba equivocado. La verdadera grandeza de este país, su voz se quebró, está en su gente, en su corazón, en un sistema que valora la vida por encima de todo. Madeleine también lloró. Se quedaron en silencio, tomados de la mano, compartiendo una emoción que las palabras no podían expresar. A la mañana siguiente, el médico dio de alta a Robert. Ya puede irse. Pero, por favor, tómese el resto del viaje con calma. Lo haré, doctor. Gracias por todo, dijo Robert, haciendo una profunda reverencia. Varias enfermeras se despidieron de ellos con sonrisas cálidas. Cuídense mucho. Que disfruten lo que queda de su viaje por el Perú. Y entonces, llegó el momento que Madeleine tanto temía, la cuenta. Su corazón latía con fuerza. Tratamiento de emergencia, diagnóstico, una noche de hospitalización. En Estados Unidos, eso superaría fácilmente los $50,000. Aquí, en el extranjero, podría ser el doble. Se acercó al mostrador de facturación. Una joven la recibió con una sonrisa. El señor Robert Thompson, ¿verdad? Un momento, por favor. La empleada tecleó en su ordenador. Madeleine sentía las manos sudorosas. $100,000. Más. Muy bien, dijo la joven, levantando la vista. Primero, sobre el traslado en ambulancia. Madeleine contuvo la respiración. En Perú, el servicio de ambulancia de emergencia es completamente gratuito. Sí. Eso me dijeron, asintió Madeleine. Y ahora, sobre los gastos médicos, continuó la joven con una sonrisa amable. Usted tiene un seguro de viaje, ¿correcto? Sí, dijo Madeleine, entregándole los documentos. Con este seguro, la mayor parte del tratamiento está cubierta. ¿La mayor parte? Sí. Por lo tanto, el copago que usted debe abonar es de $100. $100, repitió Madeleine, segura de haber oído mal. Sí, 100 nuevos soles, confirmó la joven. Madeleine procesó la cifra en su mente. $100. Unos $27 americanos. En su país, la ambulancia sola costaba $3,500. La hospitalización habría sido de decenas de miles. Y aquí. Eran $100. ¿De verdad? ¿De verdad es solo eso?, preguntó con la voz temblorosa. Sí. Con esto queda todo saldado. No recibirá ninguna otra factura. Puede estar tranquila. En ese instante, Madeleine se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control. Gracias. De verdad, muchas gracias, repetía una y otra vez. La empleada, un poco desconcertada pero comprensiva, le sonrió amablemente. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, y también, de una profunda tristeza por su propio país. Al salir de la clínica, el sol de la mañana cusqueña los recibió. Papá, el tratamiento. Solo fueron $100. Robert abrió los ojos como platos. ¿$100? Es increíble. Yo tampoco puedo creerlo. Caminaron lentamente, lado a lado. Maddie, gracias por traerme a Perú, dijo Robert. No, papá. Gracias a ti por tener este sueño. En el corazón de Madeleine, una nueva determinación había nacido. Tenía que contar esta historia. Tenía que hacerle saber al mundo que una sociedad que prioriza la vida por encima del dinero no era una utopía. Existía. Y estaba en Perú. Una semana después, de vuelta en la sala de descanso del hospital en Los Ángeles, Madeleine compartió su experiencia con sus colegas. ¿Ambulancia gratis? No te creo, exclamó Jennifer. Y llegó en minutos a un lugar remoto. Aquí en Los Ángeles esperamos 20 minutos en una avenida principal, añadió otro enfermero. Pero eso no es todo, continuó Madeleine. Todos los coches, los buses, los camiones, se apartaban. Incluso los que tenían el semáforo en verde se detenían para dejar pasar a la ambulancia. Sus colegas se quedaron en silencio. No sé en qué momento empezamos a aceptar que la atención médica de calidad es un lujo para quienes pueden pagarla, dijo Madeleine en voz baja. Pero la verdad es que la vida de cualquier persona debería ser la prioridad. La única prioridad. Esa noche,
Madeline escribió su historia en sus redes sociales. El miedo de su padre, la solidaridad de los peruanos, la eficiencia del sistema. El post se volvió viral. En pocos días, fue compartido más de 100.000 veces. Los comentarios inundaron su perfil. El sistema de salud de Estados Unidos está roto. Es absurdo que se necesite dinero para salvar una vida. Deberíamos aprender de Perú. Un día, un comentario llamó su atención. Era de un usuario peruano. Nuestro sistema es bueno, pero también tiene problemas. Hay gente que abusa y llama a la ambulancia como si fuera un taxi, y eso perjudica a quienes realmente la necesitan. Madeline leyó ese comentario una y otra vez. Y escribió un nuevo post. La ambulancia en Perú es gratuita. Pero precisamente por eso, debemos valorarla y usarla con responsabilidad. He sabido que algunas personas, no solo extranjeros, la usan de manera indebida. Para proteger este sistema maravilloso, para que siempre esté disponible para quienes realmente enfrentan una emergencia, debemos cuidarlo entre todos. Esta publicación también recibió miles de respuestas de peruanos. Gracias por decirlo. Como peruana, me da vergüenza que eso pase. A veces damos por sentado lo que tenemos, pero es verdad, es un tesoro que debemos proteger. Madeline miró por la ventana el paisaje familiar de Los Ángeles. Pero ahora lo veía con otros ojos. En Perú había aprendido que la grandeza de un país no reside solo en su infraestructura o su economía. Reside en su capacidad de poner la vida humana en primer lugar. Reside en la cultura de cooperación desinteresada por un desconocido. Y en la conciencia colectiva de proteger ese bien común. En su corazón, Madeline se hizo una promesa. Como enfermera, cambiaría. Ya no preguntaría primero por el seguro, sino por los síntomas. Cambiar el sistema era una tarea titánica, pero cambiar su propia actitud era un primer paso. Y mantendría la esperanza de que, algún día, su propio país pudiera aprender la lección que ella había aprendido en los Andes. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. Maddie, estoy viendo las fotos del viaje. La tecnología del tren era increíble, pero lo que de verdad fue espectacular fue el corazón de la gente peruana.